Muy buenas noches a todos. Hoy voy a grabar el vídeo con esta luz artificial, la de la lámpara de arriba, que no es tan bonita como la luz natural de la ventana junto a la que me pongo normalmente y provoca más sombras y un color menos bonito. Pero se me ha ido pasando el tiempo de la tarde y ahora en invierno, otoño, noviembre, se va el sol antes de lo que me había dado cuenta y estoy grabando con esta luz. Me he puesto donde mejor he podido, pero la pantalla del ordenador la tengo a mi derecha, así que me veréis girar la cabeza para leer, Pero bueno, así será un vídeo un poco más distinto de lo normal, que también la variedad es buena. ¿Sobre qué quería yo hoy hablar, reflexionar, predicar, compartir? Es un texto, el de hoy, que lo he meditado muchas veces antes de la misa. Es un elogio a un sumo sacerdote. El elogio aparece en la Biblia católica, en el libro del Eclesiástico. Aquellos que me escuchéis que seáis evangélicos, se decidió en el siglo XVI que el Eclesiástico no estaría en el canon de las Biblias protestantes. Bien, no importa para vosotros, los evangélicos que me escuchéis, porque además de conocer mejor la mentalidad católica respecto al sacerdocio, también leyendo ese fragmento del libro del Eclesiástico, o como le llamaban los judíos, sabiduría de Ben Sirá, pues conocemos la mentalidad judía respecto al sacerdocio justo antes de Cristo. Este libro, para nosotros los católicos sagrado, escrito por un sabio de Jerusalén, ha aparecido en Qumrán y ha aparecido incluso fragmentos en Qumrán y fragmentos también en la fortaleza de Masada, ya sabéis, la última que resistió en la guerra judaica. No cabe la menor duda, si han aparecido en tantos lugares y en sinagogas posteriores, en siglos después, es porque estaba tenido como mínimo en gran aprecio. Nosotros consideramos que el pueblo judío ya lo tenía por un libro sagrado. En cualquier caso, las reflexiones sí que son válidas. Un texto judío que estaba en el ambiente de Jesús. Bien, dado que vamos a hablar de el elogio que hace el libro del Eclesiástico de un sumo sacerdote, eso nos lleva a una reflexión. La verdad de la Escritura de que solo hay un mediador, que es Jesucristo. Pero leyendo toda la Biblia en conjunto, se nos muestra con claridad cómo hay que entender ese carácter único de la mediación de Cristo. ¿Por qué? Pues porque en la Escritura hay muchas mediaciones. Es más, casi diríamos que a Dios le encantan las mediaciones, las intermediaciones, obrar a través de los otros. Eso ocurre en el sacerdocio, eso ocurre en el gobierno de su pueblo, en el gobierno de la Iglesia, en la profecía en el Antiguo Testamento y la profecía en Hechos de los Apóstoles. La mediación, Dios podría hablar directamente desde el cielo con una voz que se escuchara, pero le gusta la mediación.
En el gobierno, Dios podría gobernar directamente a su pueblo a través de una manifestación en una zarza ardiente o en una columna de fuego, pero no. Puso caudillos, Josué, jueces, los reyes. Lo mismo ocurre en el gobierno de la Iglesia. Podría gobernarla directamente, pero usa la mediación para gobernar a sus comunidades, para ser rey en sus comunidades. El gobierno, la profecía y el sacerdocio. En los tres aspectos vemos expresamente que Dios usa la mediación en su pueblo del Antiguo Testamento y en su pueblo del Nuevo Testamento. ¿Por qué, por tanto, se nos dice que la mediación de Cristo es la única? Pues, sin duda, porque el que en último término se presenta ante el Padre como sacerdote, como intercesor, en último término, es Él. No da lo mismo que haya otro mediador en vez de Cristo. Es como si nos dijera la Escritura, no es Buda, no es tal personaje del hinduismo, no es tal personaje de otras religiones. Es Jesucristo, el único mediador, el que ha sido enviado por Dios Padre para hacer de puente entre vosotros y nosotros. No es un puente más, es el puente. Todas las demás intermediaciones van a Él en último término. Además de que su mediación es cualitativamente distinta. Según sea el mediador, así es la mediación. Cuanto mejor es el mediador, mejor es esa intermediación. Bien, Jesucristo es Dios, con lo cual es distinta. Bien, aclarado esto, y por lo tanto no hay que tener temor a reconocer que un siervo de Dios es un mediador, un intercesor, un puente, un modo de contacto entre Dios y los hombres. Hay hombres que son escaleras que llevan a Dios, porque les escuchas y los ves, y su ejemplo y su caridad, y que realmente ese hombre se ha transformado en algo que lleva hacia Dios. Y así lo reconoce la gente. Y así ocurrió en el antiguo Israel. Hubo reyes que hicieron prosperar a su pueblo, que reformaron a su pueblo, y otros todo lo contrario. Del mismo modo, hay hombres que se convierten en obstáculo para que nosotros nos acerquemos a Dios. Bien, Moisés, Aarón, tantos otros fueron mediadores. Si tenemos en cuenta esto, entenderemos que la acción litúrgica tiene principio con la misma fundación de la Iglesia. No hubo en un siglo determinado, el siglo II, el tercero, que comenzó a haber una liturgia. Desde el mismo comienzo, el mismo Jesús, en la última cena, no fue simplemente una cena en el que mete de pronto lo que los católicos llamamos la transustanciación. No, era una cena, sí, pero había una parte ritual, ceremonial, que todo padre de familia, con
sus hijos, etc., llevaba a cabo de preguntas, de respuestas, la primera copa, la segunda copa, esta oración, eso nos ha quedado testimonio de ello, de textos rabínicos para la celebración de la Pascua y del Sábado. Perdón. Y los apóstoles, cuando realizaban la última cena, repitieron lo que habían visto hacer a su maestro. No simplemente hacían una cena y de pronto tomaban el pan y el vino y recitaban la oración sobre ellos. Esto, además, la evolución de esa realidad litúrgica está estudiadísima. De ahí parten lo que llamamos el canon romano y otro tipo de prefacios, y cómo se fueron diversificando, hubo distintas ramas y después evoluciones. Es un asunto muy estudiado cómo fue apareciendo rito tras rito hasta llegar a la misa actual. La celebración de la Cena del Señor fue un acto ritual, no fue simplemente una cena. La acción litúrgica tiene principio con la misma fundación de la Iglesia. Y eso se desarrolla. No es lo mismo un grupito de 20 cristianos reunidos en una casa que cuando ya alquilan un local, y esto hay testimonio, en el siglo I, en Roma, por un pleito con el gremio, creo recordar, de los panaderos, y ya ahí hay 100 personas, o por lo menos 70, en ese local. No es lo mismo eso que cuando ya aparecen las primeras iglesias, templos construidos, que aunque fueron solo en algunos lugares donde gozaban de mayor paz, pero aparecieron algunos, sin ninguna duda, antes de la paz constantiniana, del decreto de tolerancia previo en la época de Constantino. Pero previamente ya hay locales, hay muchos hermanos y empieza a haber un culto. Incluso en el mundo evangélico, aunque haya un solo mediador, hay un culto. No hay nada contradictorio entre la única mediación y el culto. Cuanto más grande sea la iglesia evangélica, le ofrecen un culto más elaborado, con coros, con determinadas cosas. Hay iglesias evangélicas en que el que dirige el culto va vestido normal, con su corbata, su americana, su pantalón. Hay otras en que se ha puesto una túnica, un alba, algunos una estola, etc. Y después dicen pues también el coro. Es decir, el culto se ha desarrollado también en el mundo evangélico. Y eso es bueno, no es malo. No es malo. No el culto es más puro por estar allí todos reunidos en una habitación con una Biblia sobre el regazo y leyendo. Si eso ha ocurrido en el mundo evangélico, también ocurrió en todas las iglesias apostólicas que se han conservado desde el siglo I, II y III. Todas tienen liturgia. No hay un solo grupo de cristianos que venga de la antigüedad que no tenga liturgia. No lo hay. No lo hay. Tampoco hay ningún grupo cristiano de antiguo que no tenga sacerdocio, el orden sacerdotal, dividido en los 3 niveles, episcopado, presbiterado y diaconado. En la liturgia, el alma se eleva a Dios. Yo puedo orar en mi casa, cerrar los ojos y hablar a Dios. Pero en la oración comunitaria, si se produce un culto, una liturgia, en la medida en que yo me sumerjo en ese ceremonial,
en ese ritual, mi alma se eleva a Dios. Esto es un hecho, no es una teoría. Si alguien me dice, pues a mí no me ocurre, perfecto, pero de 100 personas, a más de 90 les ocurre. Pero no digo ni siquiera las iglesias católicas. Uno entra a una iglesia ortodoxa, ve allí al pope con sus barbas, sus vestiduras, con esos cantos graves, el coro, el incienso, la alabanza a Dios, la adoración a Dios, la incensación al Dios invisible, la luz entrando en el templo a través de las ventanas, atenuada esa luz, todo eleva a Dios. La cantidad de personas que al entrar en una liturgia sin creer, fueron tocadas por el Espíritu Santo y salieron diciendo, creo, Dios mío, te adoro. Pero para eso hay que sumergirse en la liturgia, entrar en la liturgia, dejarse llevar por las oraciones, la adoración, la palabra de Dios cantada. Hay liturgias, puede ser sencillita, como he dicho, en una iglesia ortodoxa, o hay liturgias grandiosas en catedrales con ya infinidad de ministros, cantos maravillosos. No solamente los ortodoxos, yo he visto la liturgia copta yis, católica también la hay, esa a la que yo he ido, la liturgia maronita, la liturgia siro-malankar de la India, son distintas. He disfrutado de liturgias anglicanas. Los anglicanos especialmente tienen mucho gusto para la liturgia, un gusto excepcional, sobre todo los de la comunión de Canterbury, pues sí, es un pueblo muy dotado para la belleza de la liturgia. Es como si tuvieran un don. Toda esa ritualidad lo que expresa son aspectos del sacerdocio de Cristo. Jesucristo entregó tantas cosas a la Iglesia que se mantienen, que Él hizo de modo sobresaliente, único, excepcional, pero que nosotros intentamos, como seguidores suyos, mantener en el mundo, desde su caridad hasta la enseñanza de las verdades celestiales, hasta sanar enfermos, el exorcismo, tantas cosas. Pero también el sacerdocio, simplemente el sacerdocio, es decir, esos actos de culto a Dios, de intercesión por la comunidad, por todos los hombres. El sacerdocio de Jesucristo se mantiene siempre activo en la sucesión de los tiempos. Ya he dicho, este no es un sermón contra los evangélicos. Hay un culto en los grupos evangélicos, hay un culto, en unos mucho más elaborado, en otros más sencillo. No es una charla contra nadie. Reflexionamos sobre el culto, aunque lo realicemos de formas diversas, con estilos diversos, con una evolución diversa. Yo, contemplando el culto protestante, en sus variadas formas, el luterano, el presbiteriano también, es interesante, muy interesante, tantos cultos, he comprendido mejor lo que es el culto católico. Y pienso que lo mismo ocurre
en el otro sentido, a través del conocimiento del culto católico, ortodoxo, anglicano, un evangélico puede entender mejor lo que es su propio culto y entender mejor cuál es nuestra comprensión católica de ciertos pasajes de la Escritura. Porque, claro, hay muchos pasajes levíticos en que se detalla el culto. No solamente se detalla qué van a comer o cómo van a descansar o cómo organizar el pueblo de Dios en muchos aspectos. También especialmente el culto. Especialmente el culto. Y en ello se despliega, como escuché magistralmente a Vernon McGee, un autor protestante, no es evangélico, no recuerdo ahora de qué denominación era, pero ese protestante me hizo entender el libro del Levítico, no mejor, fascinantemente. La cantidad de cosas que ese hombre, con la ayuda de Dios, con su estudio, no es que él fuera recibiendo visiones, era el estudio de la palabra de Dios, el sacerdocio de Cristo se saboreaba en cada versículo del Evangelio. Dediqué, gracias a sus charlas, varias charlas mías en este canal sobre cómo entender el Levítico desde la perspectiva cristiana. Ahora bien, hay que entenderlo así. El Levítico nos muestra el sacerdocio de Cristo en cada uno de sus sacrificios, oblaciones y rituales. De lo contrario, no tendría sentido que la palabra de Dios, para que todo el mundo lo leyera, dedicara un espacio tan grande, tantas páginas, a especificar cada ritual, cada ceremonial, cada sacrificio, todo, cómo exactísimamente se tiene que ofrecer una torta de trigo sobre el altar. Porque tenía su ritualidad, su ceremonial. Si eso solamente tuviera un valor histórico, no tendría tanto sentido llenar tantas páginas. Ahí hay una enseñanza. McGee nos muestra cómo refleja el sacerdocio de Cristo, facetas del sacerdocio de Cristo. Pues bien, si existe ese lenguaje ritual, sigue existiendo. Se usa en un ceremonial un lenguaje simbólico. Es decir, si yo quemo incienso para Dios, es porque ese incienso tiene un simbolismo propio. Eso era válido en la época de Aarón, pero sigue siendo válido ahora. Y como eso, tantas cosas. Perdón, tantas cosas no, todos y cada uno de los versículos cultuales del Levítico y los que hay en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ese lenguaje sigue existiendo, el lenguaje simbólico de la ceremonia, de la ritualidad. En la Iglesia Católica, eso se ha desarrollado extraordinariamente. Me decía hoy un profesor de griego con el que hablaba una frase muy bonita. La comunión de los protestantes es en la palabra. Fijaos qué bonita expresión. La comunión, es decir, la unión de los protestantes entre ellos es en la palabra. No simplemente es que cada uno la escucha, no simplemente cada uno en su casa la oye y saca sus conclusiones, sus enseñanzas y ya está.
No, hay una relación, conexión, reunión en la palabra. Para nosotros los católicos, la palabra de Dios se hace culto, liturgia, ceremonias, ritos. La palabra se hace. La palabra de Dios produce, se ramifica de esa manera. No podemos sentarnos a leer la palabra de Dios y después la cerramos y decir voy a ser una buena persona y ya está. No, algo nos lleva a la alabanza, pero no solo a mi alabanza, sino a la alabanza de la comunidad. Pero no solamente juntos vamos a unirnos en que cada uno haga una petición o una alabanza y digamos amén. No, vamos a hacerla más bella con ese lenguaje simbólico, ritual. La palabra de Dios se hace culto. Pero a Dios le gusta solo lo simple. Una iglesia que es de madera, paredes blancas y una Biblia en el centro y ya está. Voy a poner este ejemplo. Yo puedo invitar a alguien a comer en mi casa. Pues le pongo una sopa, o le pongo unas patatas hervidas, le pongo una carne, le pongo una fruta y trato de hacer las cosas lo mejor posible. Si es un invitado no le voy a poner unas patatas hervidas y una salchicha. Si es un invitado, pues le haré una paella y sacaré unas copas que tengo de la vajilla de mi abuela, muy buenas, para que se queden en el armario, las pongo. Es un modo de honrar al comensal que viene. Y trataré de poner una paella y comprar en el supermercado un culán de chocolate, que esté el chocolate en el centro, líquido, y le pongo un poquito de helado al lado. Y de primero, pues, no le voy a poner una sopa de sobre, pues, yo qué sé, le haré un caldo de marisco, lo que sea. Confieso que el caldo de marisco que he puesto en algunas visitas es de sobre. Es muy barato, pero la verdad es que sabe a langosta totalmente, sabe seguro más a langosta que la verdadera langosta. Bueno, es decir, yo me esfuerzo. Cuando viene un comensal, quiero honrarle, yo me esfuerzo. No le voy a poner una patata hervida y una salchicha. Mi esfuerzo es el modo de mostrarle mi amistad, mi acogida. Pero yo puedo hasta cierto nivel en esa cena. Cuando hay una cena en el Palacio Real, una cena de Estado, el Palacio Real de España, es impresionante. La comida, ya os podéis imaginar, no tiene nada que ver con lo que yo pongo, es otro nivel. Los candelabros con sus velas, la vajilla, las copas con borde de oro, el entorno, no solo la comida, es el salón, todo, los lacayos con sus libreas. Eso existe en el mundo civil porque somos humanos. Si alguien dice, a mí me da lo mismo, fantástico, pero al resto no. Al resto no. Es bonito solo hasta de verlo, aunque no estés allí comiendo. La diferencia entre mi casa, que nos lo pasamos muy bien y comemos muy bien, pero hago lo que puedo, y una cena de Estado en el Palacio Real, nos da la diferencia entre un grupito de cristianos que celebraba la Eucaristía en casa en el siglo I y una gran ceremonia litúrgica papal en Roma, o del arzobispo de Canterbury en la abadía de Westminster. Podría seguir hablando de más denominaciones religiosas y maravillosas liturgias. Incluso he visto cultos
evangélicos muy bonitos, muy cuidados. No era ya la simple cena que yo hago en mi salón de casa, no, muy bien. Es decir, el culto es algo humano, y si es esplendoroso, fantástico. No le podemos dar a Dios un culto tan magnificente en todas partes del mundo. Siempre el culto más esplendoroso será en pocos lugares, y el mayor de todos, pues habrá uno, pienso que es uno, Roma, donde se le da un culto verdaderamente que es único, porque ahí están las basílicas y una cantidad de ministros, de vestiduras, de cosas que realmente hace que eso sea único. ¿A Dios le gusta solo lo simple? No. Le gusta lo simple. Pero en la naturaleza vemos como a veces es desbordante, es barroco, le gusta el esplendor. Vemos, por ejemplo, yo qué sé, el interior de un bosque húmedo de Baviera, las setas, cómo hay mariposas, helechos, musgo, frambuesas, un arroyo que pasa por la mitad, cantarín, haciendo ruido entre las piedras, o el interior de una selva amazónica. Es verdaderamente de un barroquismo que dices, Dios también es esplendoroso en algunos lugares. Lo mismo pasa en el tema de la liturgia. Esa idea que tienen algunos, sobre todo los testigos de Jehová, de que si uno solo sigue la Escritura, y nada más que la Escritura, la Biblia, pues que solamente hay que reunirse ahí con sillas y el libro y ya está. Pues eso es una teoría que alguien se sacó en el siglo XVI, pero no se corresponde con la realidad de los textos que nos han llegado del siglo I, II, III, IV y V. Hubo liturgia desde el principio. Mal que les pese a los testigos de Jehová. Hubo culto, y cuanto mejor, más les gustaba, desde el principio. Con lo cual, lo de la simplicidad está bien, pero decir que seguir la Biblia es solamente un culto simple no es ningún precepto de la Biblia. Al revés, hay infinidad de versículos que llevan a entender justo lo contrario, que cuanto más gloria demos a Dios, mucho mejor. Solamente hay que ver el Apocalipsis, la liturgia que hay alrededor del trono del Cordero. Solamente hay que ver eso. De hecho, los primeros cristianos de Jerusalén iban al templo a orar. Específicamente dice Hechos de los Apóstoles que iban allí a orar. Allí había liturgia. Eran ya cristianos, habían renacido del Espíritu, pero se unían a esa liturgia de adoración a Dios. Yo cuando veo a los musulmanes que hacen una larga peregrinación por Dios y llegan a la Meca y se revisten de blanco, se purifican y por adorar a Dios orando dan, me parece que eran 7 vueltas alrededor de la Kaaba, me parece muy bonito. Me parece algo que le agrada a Dios totalmente. Le están adorando al Dios único. Eso atrae bendiciones sobre ellos. Y cuando veo a los judíos en sus sinagogas reunirse todos juntos para adorar a Dios, muy bien. Al final iba a hablar del sumo sacerdote que en el libro de la sabiduría de Ben Sira es elogiado, pero queriendo hacer un pequeño prólogo me he alargado mucho. Voy a leerlo lo más rápidamente posible, pero lo que iba a ser la charla al final va a tener que ser un poco más reducida.
capítulo 50 del Eclesiástico. El que guiaba a sus hermanos y la gloria de su pueblo era el sumo sacerdote, Simón de Onías. Así comienza ese pasaje. Hay que entender que en aquellos rollos antiguos hebreos, claramente entrabas en otro apartado. Antes habías hablado de otros asuntos, tal. En este momento comienza diciendo, el que guiaba a sus hermanos y la gloria de su pueblo era el sumo sacerdote, Simón, hijo de Onías. Comienza un nuevo tema. El que en su vida reparó la casa. ¿Qué casa? ¿Cuál es la casa por excelencia? El templo. Y en su tiempo fortificó el templo. Él puso los fundamentos para las murallas dobles altas. Las murallas altas para el perímetro del templo. En sus días fue cavada una cisterna de agua, un reservorio que era como el mar en su circunferencia. Él consideró cómo salvar a su pueblo de la ruina y fortificó la ciudad contra el asedio. Todo esto que él hizo materialmente, podemos verlo como una parábola de lo que se debe hacer espiritualmente en la Iglesia de Dios. También nosotros tenemos el equivalente al sumo sacerdote. En nuestro caso puede ser el Papa o el obispo en una diócesis. Otros grupos cristianos podrían el pastor de esta iglesia o el que gobierna a otros pastores, a varios pastores en una denominación. Fortificar el templo, reparar las murallas. Todo esto es como una parábola. Se podría dar un sermón. ¿Cuáles son las murallas de la iglesia cristiana? Sus fundamentos. ¿Cómo podemos reparar la casa? La casa. Esa expresión me gusta mucho. La casa. Había muchas casas, pero solo una era la casa, donde habitaba la presencia de Dios. ¿Cuál es esa casa? Es Jesucristo, pero dice, yo estaré en medio de vosotros. También la casa, podríamos decir por extensión, es la iglesia. Cada comunidad, cada pastor debe reparar, embellecer con dones espirituales la casa de la presencia de Dios, su comunidad. Murallas, la cisterna de agua. Nosotros tenemos aguas vivas, pero hay grupos con poca agua viva que son más humanos. Hay grupos más humanos y hay grupos donde todo está lleno de ese agua viva, como esos bosques húmedos que hablaba antes, de Baviera o de determinados lugares de Alemania. Porque sí, también hay bosques en el sur de España, pero son secos, son bosques mediterráneos. Tienen también su belleza, también tienen vida. Pero claro, no se puede comparar con un bosque de Alemania. Allí es que no hay un trozo de tierra descubierta, todo está cubierto de musgo, todo está cubierto de todo tipo de vegetación. El agua viva. También nosotros necesitamos cavar cisternas de ese agua en la comunidad, porque si no, todo puede ser más humano, mucho más humano. Él consideró cómo salvar a su pueblo de la ruina y fortificó la ciudad contra el asedio. También las comunidades cristianas pues tienen el asedio del maligno, de demonios que se acercan a tentar. Podemos fortificar esas murallas de defensa, de protección,
contra el mundo, el demonio y la carne. Ellos tenían como enemigos primero a los filisteos, después tuvieron a los asirios, después tuvieron a los babilonios, después al imperio seleucida. Nosotros tenemos nuestros propios enemigos del alma. No consideramos a los humanos enemigos, pero sí que hay cosas, doctrinas, que son enemigas de la vida espiritual. Y contra ellas sí que debemos defendernos con murallas, porque nos asedian, nos hostigan. Y entonces ya, versículo 5, ya comienza la parte sacerdotal. Pero lo primero que ha dicho de él es que no solamente dio culto a Dios, ese gran hombre hizo cosas por Jerusalén, por su pueblo. Qué glorioso era cuando miraba desde la tienda. En ese momento ya había templo, pero lo llama la tienda. Antes lo ha llamado la casa, ahora la tienda. También nosotros, cuando vamos a la iglesia, deberíamos sentirnos, sobre todo en el caso de una iglesia católica, es más evidente visualmente, deberíamos tener la sensación de que entramos en la tienda de la reunión, que vamos a hacer como Moisés, que penetraba a lo más profundo, ese ir a la casa del Señor. En el caso del catolicismo eso está muy claro, porque hay unos templos que son más altos y más grandes que el templo de Jerusalén en su mejor momento. Con lo cual visualmente sí que tenemos esa sensación de subir al monte Sión. Además, algunos preciosos templos, en España eso se ve muy claro, como hay tantas colinas y montañitas, están en lo alto, en lo más alto del pueblo. Ese subir a la casa del Señor. Qué glorioso era cuando miraba desde la tienda, cuando salía de la casa de la cortina. De nuevo, nuevas formas de referirse al templo. La casa de la cortina, el velo. El velo, allí está Dios, nosotros estamos aquí. Esto es el Antiguo Testamento. El cristiano atraviesa el velo. Nosotros podemos ir profundamente adentro del misterio, como nunca lo pudo sospechar cualquier sumo sacerdote del siglo I antes de Cristo, II antes de Cristo. Nosotros podemos penetrar a través del velo para entrar en la casa donde mora Dios, la divinidad. Continúa hablando de este sumo sacerdote, como la estrella de la mañana entre las nubes, como la luna llena en el tiempo de la festividad, como el sol que brilla sobre el templo del Altísimo, como el arco iris que resplandece en las nubes espléndidas, como las rosas en los días de la cosecha de primavera, como los lirios junto a los arroyos de agua, como un brote verde sobre el Líbano en un día de verano, como fuego e incienso en el incensario, como un vaso de oro cincelado, tachonado, también significa claveteado, con toda clase de piedras preciosas. Usa esa palabra, tachonado, claveteado, es un vaso que tiene engarzadas, encabujones, piedras preciosas, como un olivo cargado con fruto y como un ciprés que se eleva en las nubes, cuando él se ponía su gloriosa vestimenta y se revestía con perfecto esplendor, cuando él subía al santo altar, él atravesaba
el patio del santuario glorioso. ¡Qué maravilla! Así era un sumo sacerdote. Todas estas cosas. Para nosotros los católicos, lo mismo que en la Biblia hay partes que detalladamente describen lo malvada que era una persona. Ahí tenemos en Ezequiel y en Jeremías la descripción del príncipe de Tiro y el de Sidón, todas las cosas malas que hicieron. Ahí tenemos en el libro de Job la descripción del Leviatán y el Behemoth. Pues lo mismo que hay partes en que la Biblia, siéntate, te voy a describir cuánto mal ha hecho esta persona, cuánta iniquidad hay en este personaje. Ahora, sin embargo, todo lo contrario. Este hombre, en el templo santo, para nosotros lo dice la Biblia, los católicos, era como la estrella de la mañana, como una luna llena, como el sol que brilla, como el arco iris, como las rosas, como los lirios, como un brote, como fuego, como incienso, como un vaso cincelado, con piedras preciosas incrustadas, como un olivo, como un ciprés. Y después habla de sus vestiduras. Se revestía a sí mismo con perfecto esplendor cuando subía hacia el altar santo. Eso, iba a decir, eso es un perfecto sumo sacerdote. No, este era más que perfecto, este era santo. Por eso resplandecía tanto. No es que fuera perfecto, no es que hiciera las cosas correctamente. Iba más allá, iba más allá. Aquí en el mismo Antiguo Testamento, este pasaje nos muestra el esplendor de la santificación. La persona que a través de la oración y de las virtudes se ha transformado. Y se ha transformado hasta llegar a la santidad. No simplemente a la corrección, a cumplir. El templo tenía ese sol dentro de sí mismo y lo llenaba. El atrio, la entrada del santuario. No, más adentro, dentro estaba la presencia de Dios. Eso lo hemos visto en algunas parroquias, en algunos templos. Un sacerdote llena la iglesia, la llena de su luz, de su amor, de su acogida, de su bondad, de sus predicaciones, de sus confesiones. Honra a Dios en la iglesia y en el resto del pueblo cuando visita enfermos, cuando va a buscar al pecador. Eso lo hemos visto. Casos en que ya no tienen que ir afuera a buscar a los pecadores, a las ovejas perdidas. Es que ellas vienen al templo a hablar con él. Quiero hablar con usted. Quiero que me escuche. Quiero un consejo. Tengo un problema. Ellas vienen allí. Es la misma iglesia, el mismo mobiliario, todo, pero cuando ese sacerdote muere, se siente desolación, el vacío que ha dejado. Sí, Dios sigue estando presente, pero es que ese hombre era como un sol que brillaba, como un árbol que daba fruto,
que todos querían ir ahí. Sí, llega otro sacerdote, llega otro, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Ojalá que todos fueran así de buenos, pero no era así ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, ni siquiera en la primera generación de cristianos, tampoco todos eran como los 12 apóstoles. Aquí hace referencia a un vaso de oro cincelado, porque el vaso se hace en un molde, y aunque le pongas formas en el molde, los buenos vasos de esta época, hablamos siglo II antes de Cristo, después con un cincelito pequeño había que ir retocando, puliendo, o aquí vamos a darle unas estrías rugosas, o aquí como pequeños abombamientos, o aquí se va perfilando todo. Es un símbolo. Cuando San Pablo habla en Romanos de que somos vasos, sí, Dios hace, pero también uno tiene después que coger el martillo y con sufrimiento y con trabajo y con perseverancia ir moldeando el vaso que es el alma. Pues él era como un vaso de oro cincelado. Si San Pablo, que habló en la carta a los romanos de que sois vasos, y él habla de los vasos de más honor, él está pensando en vasos no tan buenos, mejores y mucho mejores. Si él hubiera leído este texto, tal vez lo escuchó, él entendería a través de la carta a los romanos que la palabra de Dios dijera que era como un vaso cincelado de oro. No todos son de lo mismo. Y después con piedras preciosas encajadas. La palabra que usa es eso, tachonado el vaso, pero se refiere a que hay cabujones donde se incrusta y se cierra con metal esa piedra. Pero además dice de todas las clases, no solamente de una, muchas virtudes, muchas virtudes. También dice que era como fuego. Dice de un sumo sacerdote que era como fuego, el ardor. Dice como fuego e incienso. Era fuego de ardor, de celo, de amor, pero también incienso, adoración, culto. Un hombre santo como ora, como preside la oración. También como brote sobre el Líbano en un día de verano. Los brotes son preciosos. Los brotes tienen un verdor, una ternura, una vida que sale, que no es lo mismo ya cuando vas en el campo y ves otras plantas más grandes. Es una vida que estalla, que sale de un tronco partido como un renuevo o de la tierra. Los brotes tienen un aspecto especial. Él tenía esa frescura. Si no os hacéis como niños, tenía esa frescura. Dice brote. En otro momento dice que era como un ciprés. Sí, pero junto a la madurez, la infancia espiritual. El ciprés, con su verticalidad, eleva a Dios. Es un árbol que parece apuntar hacia el cielo. No desviarse, directo hacia el cielo. Como la luna llena, como la estrella de la mañana. Ayer yo iba paseando con una persona muy religiosa y le dije, mira, la luna, preciosa en ese cielo azul, y la estrella de la mañana al lado, muy cerquita. No había ninguna estrella más en todo el firmamento. Pero dije, allí está. Cada una con su simbolismo. Este hombre reflejaba una luz serena, pacífica, agradable, que ilumina incluso en la noche. Al lado estaba la estrella de la mañana, también tiene su belleza propia, porque la estrella de la mañana, que es la primera que aparece por la noche, ya sabéis que es Venus en realidad, tiene un brillo al principio del crepúsculo, que es como una gema.
Después ya no hay, después cuando ya todo está oscuro y todo está lleno de estrellas, ya no se distingue. Pero al comienzo, como está allí única, es en el crepúsculo un brillo único. Porque después ya hay muchos más brillos, pero es como una joya realmente. Esto es lo que nos dice el texto. Hay sacerdotes que son como una joya, que despiden ese brillo. Como el arco iris que brilla en espléndidas nubes. Hay nubes que son espléndidas. Sin arco iris, yo varias veces conduciendo en mi coche, y alguna vez hasta he parado, hay nubes que son espléndidas. ¡Qué belleza! Esas nubes cargadísimas de agua, densas, muy negras, que encima, pienso ahora varias veces en el crepúsculo, cuando son ese tipo de cumulonimbos tan grandes, tan altos, claro, hay una variedad de colores que dices, wow. Pues hay sacerdotes que son esas nubes cargadas de agua, como el arco iris resplandeciendo en las nubes espléndidas. El arco iris, símbolo de la paz. El sacerdote que da paz. Qué recuerdo de la paz de Dios, del perdón de Dios, del amor de Dios. Hay una tendencia en algunos a ser siempre un recuerdo del Dios enfadado, porque siempre que predican están enfadados y les gritan y les tratan mal a los fieles y les dicen siempre que lo hacen mal y siempre están enfadados. Parece que predicar la palabra de Dios es enfadarse. Este no, este era un arco iris. Un arco iris. Y los sacerdotes que son como un arco iris, pues claro, van los fieles y salen con un poco de la paz que les ha dado el signo de Dios. Además, es que uno ve un arco iris bonito, porque hay arcoíris que son muchos más pequeños, no son tan bonitos, no son tan claros. Lo mismo con los sacerdotes, ¿eh? Sí, también hay buenos sacerdotes que dan paz y tal, pero menos. Hay muchos tipos de arcoíris, hay muchos tipos de sacerdotes. Pero cuando te encuentras con uno esplendoroso, ya sabéis que un arcoíris esplendoroso tiene un doble arco, son como dos arcos concéntricos, con su franja de colores cada uno, y tan nítidos, tan fuertes a veces. Pues cuando se encuentra con un gran arcoíris, la belleza, te quedas mirándolo. ¡Wow! Y si eres un hombre que vive de la palabra de Dios, cada arco iris grandioso es el recuerdo de lo que dice la palabra de Dios sobre el arco iris. El signo de la paz de Dios con los hombres. Nuestra paz es Cristo. Nuestra paz es Cristo que nos ha hablado, con lo cual te quedas mirando cada detalle. Piensas en la redención de Cristo, en que nos ha salvado, en su pasión. Hasta los paganos, hasta los no creyentes, ante la vida de algunos sacerdotes, se quedan mirando diciendo, qué bonito, qué bonito. No tengo el don de la fe, pero qué bonito. Como las rosas en los días de una cosecha de primavera, con su perfume, con su ternura de los pétalos que sin arrancarlos los toco, es un tacto tan especial. Es el sumo sacerdote
Fijaos, aquí es tierno. Es bello, pero es tierno. Como una madre. A veces tenemos la idea de que si uno tiene mucho celo por Dios, lo que hay que hacer es matar filisteos, ¡Hala, a la guerra! Tal, vamos a reñir a los que han venido a misa, vamos a reñir a estos por todos los demás. Sin embargo, la palabra de Dios dice, era como las rosas en los días de la cosecha de primavera. Eso de que sea la cosecha de primavera no está de más, porque la naturaleza en el ámbito mediterráneo, en la primavera, tiene una belleza todo, que no la tiene después. Es incluso hasta el bosque, no solamente los pastos, tienen un verdor especial en primavera, sobre todo cuando acaba de llover y en esa tarde y el día siguiente sale el sol. Entonces chupan toda el agua y es que es un verdor de vida distinto que el que va a tener 2 semanas después, en que ya cambia el color, en que estas variaciones valen para los hombres. Incluso en la vida de una persona hay variaciones, no siempre está uno igual. No todo da igual, a veces es mejor, a veces peor, no todo da igual. Por eso dice como las rosas en los días de la cosecha de primavera, lo especifica, como los lirios junto a los arroyos de agua. Los lirios, yo recuerdo que iba andando por un campo cerca de donde teníamos una casa, a 2 kilómetros de Barbastro, y en primavera, sobre todo en mayo, pues ibas andando, la vegetación de ahí nos la conocíamos de toda la vida, desde niños habíamos corrido, paseado y tal, me encantaba recorrer todos los campos de alrededor, y entonces era muy frecuente, ahora ya no lo sé, yo creo que ahora con pesticidas y con muchas cosas ya no es igual el campo, pero en esa época ibas andando por el campo y te encontrabas de pronto un lirio. Eran esplendorosos. No me extraña que la Biblia hable tantas veces de los lirios. Allí siempre eran violáceos. Pero es que yo era niño y poco poético. Pero cuando veías un lirio te parabas, lo mirabas, lo acariciabas. Era una explosión de belleza que se elevaba por encima de la hierba, de un montón de gramíneas, de preciosísimas amapolas. Todo estaba lleno de amapolas, había un montón de campanillas, tal, pero el lirio sobresalía. Hierba, amapolas, campanillas, lirio. Hay diferencias. Lo mismo en la vida espiritual de los cristianos. Hay gente que es hierba, y va a seguir siendo hierba toda la vida. Como los lirios junto a los arroyos de agua. Esta especificación no es sin más. Porque claro, si hay arroyos de agua, los lirios aguantan más, se secan más tarde y normalmente hay muchos más. Al haber más agua y poder crecer mejor, pues hay arroyos de agua donde hay mucho lirio. Bien. Después habla del olivo, que era como un olivo cargado con fruto. El olivo es la santidad, la unción, la vida ascética. Lo he dicho antes como el ciprés, cuando se ponía su ropa gloriosa, se revestía en perfecto esplendor. Cuando yo para la misa me voy poniendo todas las vestiduras, el amito, el alba, el cíngulo, la estola, la casulla. Por eso he meditado este pasaje tantas veces.
Hasta Dios mismo en la Biblia católica se revestía con perfecto esplendor. Me revisto del esplendor sagrado para el culto de Dios. Cuando subía al santo altar, cada levita en esa época tenía que decir: este altar es santo, este altar es santo. Aquí se ponen estos corderos que les cuesta tantísimo a estos pobres pastores y los quemamos para honrar a Dios. Como este cordero lleva todos los deseos, peticiones, amor, adoración, petición de perdón de esta familia a Dios. La oración se hacía material en un sacrificio. En la Iglesia Católica tenemos también nuestro altar, que también subimos a él, y tenemos nuestro sacrificio. Bien, versículo 12. A ver cuánto queda. Bueno, casi estoy pensando que lo voy a leer. No, voy a hacer lo siguiente. Voy a decir un poquito más, un par de versículos, pero veo que queda mucho y esto será otra charla lo que queda. Sí. Porque el elogio sigue y sigue y sigue. Dios no se cansa de elogiar aquí a su siervo, que además es sacerdote, que además es sumo sacerdote. Que además es sumo sacerdote. Simplemente voy a decir esto. Versículo 12, con esto voy a acabar. Un versículo. Cuando recibía las porciones de las manos de los sacerdotes, mientras estaba junto al corazón del altar, con una guirnalda de hermanos alrededor de él, era como un joven cedro sobre el Líbano, rodeado por los troncos de las palmeras. Dios es poeta. Fijaos, él recibía las porciones de manos de los sacerdotes, porciones de carne. Podían ser porciones también de otro tipo de sacrificios, pero porciones es una palabra que se usa para la carne. Mientras estaba, no dice junto al altar, dice junto al corazón del altar. ¡Qué precioso! ¡Qué cantidad de términos nuevos usa este libro del Eclesiástico para referirse al templo y a cosas del templo! El altar grande de bronce, ya sabéis, una inmensa parrilla con, vamos a llamarlo, muros de madera revestida de bronce, y debajo fuego donde se quemaba la carne. Pues él estaba en el punto, habría unos peldaños para poder dejar allí encima las porciones de carne. Y dice, cuando estaba junto al corazón del altar. Esto como sacerdote también lo he pensado. Sí, el altar, pero el corazón del altar. El sacerdote, el altar, siempre en el cristianismo se ha dicho, es símbolo de Cristo, con su fuego de ardor, con el sacrificio. El altar es Cristo, símbolo de Cristo. El sacerdote es el que se pone junto al corazón del altar. Hay allí más gente, había más gente en el atrio del templo, hay más gente en la iglesia, pero el sacerdote está junto al corazón. Es como la última cena. Pues sí, había 12 allí, pero uno estaba junto al corazón. El sacerdote debe ser lo más santo posible porque está junto al corazón de Cristo. Hasta Judas Iscariote estaba allí, tan cerca de él. Esto no significa que sea santo. Debería ser santo el sacerdote. Es una persona sagrada porque su oficio es sagrado,
porque trabaja con lo sagrado, la palabra de Dios, los sacramentos. En ese sentido es una persona sagrada, pero será su corazón santo, su alma santa. Dios lo sabe. Unos se santifican más, otros menos, otros se corrompen. Y este no era un sacerdote simplemente, era el sumo sacerdote, con lo cual dice, con una guirnalda de hermanos alrededor de él. Es decir, como en las misas católicas que está el altar y el obispo aquí y alrededor están los sacerdotes y después está el pueblo mirando el sacrificio, lo mismo sucedía en el altar de bronce en el templo. En el lugar del sumo sacerdote está el obispo y los sacerdotes alrededor y el pueblo enfrente que ve el sacrificio. Lo mismo. Y dice guirnalda. El obispo está rodeado de una guirnalda de hermanos. No son sumos sacerdotes, pero los llama hermanos. No los llama siervos. Y lo último que dice este versículo, y con esto acabo. Él era como un cedro joven, como un joven cedro sobre el Líbano, rodeado por los troncos de las palmeras. Los cedros son inmensos, grandes, son grandes, tienen unas ramas generosas, ese aspecto además piramidal, da una impresión de fortaleza, de estabilidad. Cada árbol tiene su simbolismo. El cedro aparece mucho en la Biblia. El olivo es una impresión de fragilidad, de pobreza, de ascetismo. Después resiste, como una asceta, en el lugar más seco, pero da esa impresión de humildad. El cedro no. El cedro es con todas sus ramas, con su tronco tan grande, rodeado por los troncos de las palmeras. Cada sacerdote alrededor del obispo es como palmeras, también rectas, también bellísimas, también dan frutos. Pero claro, el cedro es el cedro, que está en el centro. Esta idea de el cedro rodeado y después el pueblo. ¿Y haciendo el qué? La adoración a Dios. La adoración a Dios. Pero simplemente cantando, no. Haciendo rituales, ceremonias, ritos, sacrificios. Claro, en la Iglesia Católica la continuidad es perfecta. Leemos el Antiguo Testamento y encontramos que todo tuvo una continuidad. No del mismo sacerdocio. Uno era levítico, nosotros somos del sacerdocio de Cristo. Uno era de sacrificios de animales, el nuestro es el único sacrificio que es Cristo. Vestiduras y ritos son distintos, pero todos tienen el sabor, la inspiración del Antiguo Testamento. Todo tiene esa inspiración. Yo me acuerdo de un evangélico que había estudiado teología en una escuela teológica evangélica y un día fue a una misa de Navidad, muy bien cuidada, y le parecía todo tan judío, las vestiduras, el altar, los ritos, todo era tan judío. Por eso el Antiguo Testamento, la liturgia del Antiguo Testamento, todo lo relativo al templo, al sacrificio, etc., en la Iglesia Católica se entiende de un modo natural y familiar, sencillo, en un nuevo sacerdocio, pero todas las enseñanzas de Dios para los levitas valen para los presbíteros, todas las enseñanzas para el sumo sacerdote valen para el obispo, que es sumo sacerdote de su diócesis. Bien, hemos estado
escuchando al libro del Eclesiástico, reflexionando. Espero que mis palabras hayan podido servir a católicos y a evangélicos. También ellos me podrían explicar y yo les atendería con mucho gusto pues aspectos de su culto que no conozco, aspectos que se me han pasado por alto, y me congratularé totalmente de la gloria que dan a Dios los evangélicos con sus cultos. Es una obra de Dios, gratísima a Dios. Y además os digo, aunque podéis encontrar con alguno que os critique, no, con esplendor, hacedlo con esplendor. Hacedlo con esplendor. El Papa Francisco ha participado en alguna liturgia. Fue en Noruega, estaba allí el presidente de las iglesias evangélicas, el presidente mundial de las iglesias evangélicas, aunque es verdad que los evangélicos están divididos en muchos grupos, eso también es verdad, hay muchas denominaciones, pero esta es una de las más grandes. De hecho, creo que es la más grande. Y estaba allí el presidente y el del lugar allí de Noruega, estaban los dos. Ellos llevaban albas con estolas y el Papa estuvo allí, si no recuerdo mal, revestido con un alba y una estola, y participó con los miembros de la familia cristiana para honrar a Dios. No tengo problema en decir hermanos. Es verdad que la palabra hermano se suele reservar para los miembros solo de una sola denominación, pero no es incorrecto. También se llama hermanos a los primos en la Biblia y se les considera hermanos en la fe en Cristo también a ellos. Así que dentro de la diferencia, dentro de que cada uno tiene su perspectiva y su tradición, hay iglesias evangélicas en Holanda y tal, que van vestidos de negro como en el siglo XVI, con un cuello como los... no me acuerdo ahora cómo se llama, bien, tiene un nombre ese cuello de tela que se ponían. No me estoy refiriendo a eso que son dos cintas que caen. Pues me parece muy bien. ¿Por qué se ponen eso? Como un modo de honrar la ceremonia, de ponerse algo especial, de decir hoy es un día especial. No lo llevan todos los días, solo en las grandes ocasiones. Sí, el culto a Dios. Nada hay en la Escritura, nada hay en la Biblia que nos impida darle a Dios el mejor culto posible, en música, en ceremonias, en lo que sea. No todo solo predicar, no todo solo es la moral. Tenemos que dar culto a Dios, honrarle, alabarle, y alabarle no solo con la voz, sino también con gestos, con todo lo que podamos, incienso, etc. La alabanza a Dios, cómo eleva al alma, cómo transforma al alma. Nada más. Jesús dando culto al Padre, honrando al Padre, sumo sacerdote. Jesús, sumo sacerdote, altar y templo. Sumo sacerdote, altar, Él mismo es el altar. Él mismo se transforma en altar. Él mismo es templo. Y cada cosa que había en el templo de Jerusalén, el altar de los perfumes, la mesa de los panes de la presencia, todo eso es aspectos de Jesús. Hasta el velo, hasta todos son aspectos de Jesucristo, porque Él es templo. Y el cristiano, hasta el último
bautizado más sencillo puede penetrar al Sancta Sanctorum. Aunque seáis pecadores, alguno de vosotros dirá, pero es que yo soy muy pecador. Bueno, lo ideal es que cuando entres te purifiques. Pero si en el mar de bronce estaba el agua para la purificación, pero si de verdad hay algo de lo que no te arrepientes, bueno, dale culto, hónrale, alábale. Dile, Señor, soy un pecador. Sabes que no cumplo tu ley al 100%, pero quiero alabarte, quiero adorarte, quiero adorarte. Un hombre que piensa así, a lo mejor no está limpio para entrar en el reino de los cielos, pero un hombre que piensa así no descenderá al infierno. No descenderá. Recordad lo que os he dicho, ¿eh? Un hombre que piensa así, Señor, quiero adorarte, adorarte, alabarte, alabarte por todo, por quien eres. Un hombre así no puede morir y descender directamente al infierno. La adoración y la condenación son incompatibles. Insisto, tampoco eso significa que directamente pasa al cielo. Tiene que purificarse, tiene que transformarse, cambiar. Yo pienso que recibirá una gracia en el último momento que dirá, Señor, perdón, perdón, perdón. La adoración lleva a pedir perdón. Hasta pronto a todos.